Hola, ¿cómo están? Soy Laura Cepeda y el día de hoy les traigo una lectura, un libro que les va a encantar. Pero antes de iniciar, les quiero decir que muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por estar suscritos en mi canal. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Díganme por favor sugerencias, qué quieren oír, sobre qué quieren que hablemos. Les voy a leer algunos comentarios que he recibido, por ejemplo de Ivonne Quintero. Dice: me gusta mucho escucharte, sigue con tu canal. Muchísimas gracias, Ivonne. Lucía Pérez: sigue hablando de este tema y de Michelle Obama. Gracias, muchas gracias, Lucía, claro que sí. Sigue hablando de este personaje, me parece muy interesante. Yo escucho mientras tejo. Muchas gracias. Claudia Trejo: hola Laura, me ha encantado escucharte. Me encantaría escuchar acerca de la historia de la independencia de México si es posible. Gracias por ofrecer esta nueva manera de lectura. Lo haces de manera dinámica y entendible. Mil gracias por todos sus comentarios. Mil gracias por suscribirse. Estamos en una semana más y ahora les traigo un libro padrísimo que a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, lo voy a empezar a leer con ustedes y es un libro que se llama Intuición, de una escritora sueca que se llama Elizabeth Norebak. No sé si lo pronuncio bien. Y bueno, Elizabeth Norebak vive en Estocolmo con su marido y sus 2 hijos. Tiene un máster en ciencia de la ingeniería del KTH, Royal Institute of Technology, y trabaja como asistente en una guardería. Empezó a escribir Intuición durante su baja maternal. Y les voy a decir de qué trata esta historia. En la parte de atrás del libro dice: deja de pensar en lo que hiciste, deja de pensar en ella, deja de pensar, déjalo. Estela y Daniel apenas eran adultos cuando Alice, su hija pequeña, desapareció. Ahora, 20 años más tarde, Estela lleva una vida relativamente tranquila, trabaja como psicoterapeuta, se ha vuelto a casar y tiene un hijo adolescente. Todo da un vuelco cuando aparece en su consulta una joven que se parece mucho a Alice. ¿Es posible que su hija esté viva? ¿De qué valen tu intuición e instinto maternal si nadie te cree? Absorbente, compulsiva y llena de giros inesperados, Intuición explora 2 de nuestros mayores miedos: perder a un hijo y perder la cabeza. ¿Qué tal? Se ve muy interesante, ¿no? Desde que leemos esto ya sabemos que va a estar muy padre este libro, esta historia. Y dice: la historia detrás de Intuición. A Elizabeth Norebak le gusta mucho leer novelas de suspense y ver series criminales. Durante años su marido la animó a que escribiera, pero ¿sobre qué? Un día, mientras estaba en el parque durante su baja de maternidad, Elizabeth reflexionó sobre la mayor pesadilla de los padres. ¿Qué pasaría si tu hijo desapareciera porque lo has perdido de vista durante un solo segundo? ¿Cómo lo superarías? ¿Durante cuánto tiempo lo buscarías? Imagina reencontrarlo 20 años más tarde. ¿Te fiarías de ti mismo y de tu juicio si todos los hechos demostraran que estás equivocado? Elizabeth supo que había encontrado la historia perfecta y tras 2 años escribiendo y reescribiendo con su marido como único lector, fue fichada por una de las mayores agencias suecas. La novela será publicada en más de 20 países. Pues esta historia suena muy bien, muy interesante. Recuerden que es una historia de ciencia ficción, es una historia que solo ocurrió en la cabeza de la escritora, no ocurrió en la vida real, aunque sabemos de muchísimos casos en la vida real que sí suceden desgraciadamente este tipo de cosas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos, no dejarlos ni un segundo cuando salimos con ellos al parque, no despistarnos ni un segundo porque todo puede pasar, aunque sabemos que Dios está con nosotros y los ángeles y los cuidan y todo, pero bueno, más vale estar siempre al pendiente de nuestros niños. Y pues imagínense qué sorprendente historia, que la niña se pierde, desaparece. Ella, por lo mismo, todos estos problemas que trae, se divorcia de su esposo, del que entonces era su esposo y padre de su hija, se vuelve a casar
y tiene un hijo con esta nueva pareja. Este hijo ya es adolescente, ya pasaron muchísimos años, ya pasaron 20 años de esta tragedia. Ella es psicoterapeuta, da terapias en su consultorio o en su casa, no lo sé, lo vamos a descubrir ahora. Y en una de esas ocasiones llega una chica como paciente, una chica a pedir a una terapia. ¿Y cuál va a ser lo sorprendente? Que ella se va a dar cuenta que es la hija que ella perdió hace 20 años. Pero entonces la gente, por lo que leemos, la gente no le va a creer. Entonces dice, esta historia trata de cuando pierdes dos cosas. Qué miedo perder estas dos cosas súper interesantes y súper importantes y vitales para tu vida. Una, tu hija, que si se te pierde tu hija es como si se te fuera tu vida en ello, tu alma en ello. Y dos, que pierdas tu cabeza. No sabes si te estás volviendo loca o qué es lo que está sucediendo. Entonces, acompáñenme por favor a leer este libro y quédense conmigo hasta el final. Empezamos. Y pues este libro inicia por el final. A diferencia de todos los libros que inician por el principio de la historia, este libro va a iniciar con el hecho de que la hija perdida se va a aparecer en el consultorio de su madre. La hija que la madre piensa que es la hija. Vamos a ver si es la hija o solo la cabeza le está dando alguna mala pasada. Entonces, bueno, ella empieza explicando que ella está en el suelo con las piernas recogidas, abrazándose las rodillas, inspirando, expirando, y que no puede creer qué es lo que ha sucedido. Que ella piensa que ha visto a su hija que perdió hace 20 años y que es ella, la hija, que ha ido a su consulta, y no lo puede creer. Entonces el libro inicia así, que la madre está recogida, abrazándose las rodillas en el piso y que no lo puede creer, el estómago le duele horrible, dice que los latidos le retumban en los oídos, que el dolor de estómago se ha convertido en náuseas y que ha dejado de temblar, afuera llueve y que ella no puede dejar de pensar en lo que sucedió y que realmente no se acuerda qué fue lo que ella dijo y que solo le da vuelta a su mente de quién era esta persona, esta chica, si era, si no era, pero que era parecidísima. Ella asegura que sí lo es, pero vamos a ver más adelante en el libro si es o no es, o qué es lo que está sucediendo. Ella dice que ahora se llama Stella Witstrand, no Johansson, porque recuerden que vamos a ver que se va a divorciar. Ella dice cómo es este consultorio. Dice, mi consulta tiene el mismo aspecto de siempre, altas ventanas, las paredes de color verde oliva, el cuadro del paisaje abierto y el suelo de parquet con su alfombra de trapillo hecha a mano, mi viejo escritorio desgastado, las butacas en el rincón junto a la puerta. Recuerdo cuando amueblé la sala yo misma, lo meticulosa que fui con cada detalle. Para que nos vayamos imaginando el contexto de la historia y cómo es el consultorio. Después menciona que esta chica tenía su hora de consulta tenía hora antes de comer, antes de la comida, que ella le ha abierto la puerta cuando ha llamado y la ha visto en el acto. Nos hemos dado la mano y nos hemos presentado. Se ha hecho llamar Isabel Carlson. ¿Conoce su nombre real?, se pregunta su madre. Le he cogido el abrigo mojado de lluvia, he comentado algo del tiempo y le he pedido que pasara. Y bueno, ella empieza a hacer todo el prototipo que se debe de hacer en una terapia, preguntándole por qué ha ido ahí, en qué va a consistir, incluso el precio de la sesión, cuántas sesiones van a hacer, si va a ser una sesión individual, si va a ser una sesión grupal. Todo lo que se pregunta, todo lo que es el protocolo, pues cuando alguien va con un psicólogo, con un terapeuta. Y dice Isabel, la mamá, ha interpretado su papel minuciosamente y afirmaba que padecía insomnio desde la muerte de su padre.
Necesitaba ayuda para transitar su tristeza. Ha dicho que se sentía perdida e insegura de sí misma, que le costaba mucho manejarse en contextos sociales. Y dice, todo muy bien ensayado. ¿Pero por qué? Y luego describe cómo es la chica. Dice, ha cumplido los 22 años, estatura media y cuerpo de reloj de arena, cintura estrecha, uñas cortas y sin pintar. No llevaba tatuajes ni piercings, ni siquiera se ha perforado las orejas. El pelo negro y liso lo llevaba largo y le caía por la espalda. Empapado por la lluvia, su brillo contrastaba con la tez blanca y me he sorprendido pensando en lo hermosa que es, más hermosa de lo que habría imaginado nunca. Y después, en la siguiente parte, viene la parte de la hija de Isabel, que es una estudiante universitaria de universidad, y entonces ella después de la terapia regresa a la universidad. Ya es la hora de la comida, entonces se reúne con sus compañeras para comer lo que cada una ha traído de su casa. Ella ha traído un bocadillo, como se dice aquí en España, o una torta, como se dice en México. Dice que lo ha sacado de un tupper que ha comprado en 7-Eleven, y que ella venía como trastornada de lo que había visto, pero que no le podía contar a nadie lo que estaba sucediendo. Entonces le dicen sus amigas que por qué no ha llegado a clase de matemáticas, y les contesta a ella que porque tenía un asunto que arreglar. Entonces le dicen que se ve que es muy inteligente y es una niña muy dedicada y que nunca falta a sus clases, porque una de sus amigas se pone la mano en el corazón y le dice, ¿pero por qué has faltado si tú nunca faltas a ninguna clase? Y le dice, porque tuve que arreglar un asunto muy, muy importante. Y mira, dice, ¿cómo puede ser? Susi se lleva una mano al corazón, tú nunca te saltas nada. He tenido que arreglar un asunto. Saco la silla que ella tiene al lado, cuelgo mi chaqueta empapada en el respaldo y me siento. Y después, al otro día tenían como un examen de mecánica, y entonces empiezan, como que las amigas eran más vagas, ella no. Entonces ellas le dicen que es muy difícil, y Isabel les dice que no es difícil, que si ellas dedicaran más tiempo en estudiar, en leer el libro, que en salir de fiesta, pues claro que no sería difícil. Y les pregunta a sus amigas, ¿os parezco aburrida? Una sosa, una empollona que no sabe divertirse. Sin mí no tendrías ninguna posibilidad, pedazo de vagas. Le tiro la servilleta de vuelta a Johanna y me río a carcajada limpia en cuanto me caen dos más en la cabeza. Y entonces inicia una guerra de servilletas, nos reímos y gritamos, y toda la gente del comedor se pone de pie a vitorear. Y en eso le suena el móvil. Hago eso demasiado a menudo. Desaparezco en un mundo ideal imaginario, me monto películas ridículas en la cabeza, escenitas en las que se me ve igual de espontánea y de despreocupada que todos los demás. Hurgo en el bolsillo hasta encontrar el teléfono, miro la pantalla. ¿Quién es?, pregunta Mariam, una de sus amigas. ¿No lo vas a coger? ¿No vas a contestar el teléfono? Corto la llamada y vuelvo a guardar el móvil. No es importante. Entonces no sabemos la verdad quién fue quien llamó. Y después dice que, ella vive con Johanna, y dice que ya ella regresa a la casa y su amiga se va con su novio. Y que mientras ella está estudiando en Estocolmo, se ve que ha venido de otra parte, de una ciudad más pequeña, porque dice que al principio Estocolmo le parecía un monstruo. Estocolmo es la capital de Suecia. He tenido la fortuna de conocer Estocolmo y es precioso. Es grandísimo y es otra forma de vida. Está muy, muy padre Estocolmo. Y ella dice que mientras va en el tren con rumbo a su casa, se pone a ver a todas las personas que van en el tren y se empieza como a idealizar o a hacer historias de cada una de ellas. Dice, esa señora con cabello naranja y gafas rojas va todos los días al gimnasio. Y todos los días lleva esas mallas de gimnasia de los años 80. Después dice, ellos son una pareja de novios que de seguro viven viven juntos en un piso con solo una habitación, en un departamento. Este señor que está tosiendo de seguro ha de tener cáncer y él, ni su familia ni nadie saben cuánto tiempo le queda. Entonces así se va haciendo historias de todas las personas que van en el tren, en el metro.
Y luego dice que está muy triste, dice, echo de menos a mi padre. 4 meses han transcurrido desde aquel día de mayo, 4 meses largos y vacíos. Después me enteré de que llevaba semanas sintiéndose enfermo. Dice, obviamente no fue a ver a ningún médico, yo no sabía nada, mi padre casi nunca se ponía enfermo, ¿por qué me iba a importunar sin motivo? Y lo dice, fue egoísta por mi parte la decisión de mudarme a Estocolmo. No supe la verdad, esto es muy interesante y con eso termina este capítulo. No supe la verdad hasta después de su muerte y jamás la perdonaré por lo que hizo. Con todo mi corazón desearía que estuviera muerta. La odio, la odio, la odio, la odio. Pero dice la. Todavía no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar. Y de nuevo viene la parte de la madre, de Estela. Al parecer el libro va a ir así, un capítulo hablando de una parte, el otro hablando de la otra parte. Y entonces dice que ella, después de esa sesión, de esa terapia, ya no pudo continuar más en la tarde. Le dijo a su secretaria que cancelara todas las citas que tenía por la tarde, que porque tenía que la disculpara con las personas, pero que ella se sentía muy mal y que les dijera que tenía migraña. Se fue directamente a su casa, dice que no pudo coger su coche, no pudo manejar hasta su casa, prefirió coger un taxi y que ella estaba ida. Dice, la verdad no sé cómo llegué a mi casa, supongo que cogí el taxi, le pagué al taxista, no sé ni cómo llegué a mi casa, dice, yo estaba ida y todo ese día va a estar ida. Llegó, se durmió sobre su cama, así vestida, su abrigo lo dejó en el suelo, porque seguía lloviendo, todo mojado lo dejó en el suelo, su bolsa la dejó también ahí, abajo, con el móvil adentro, subió, no le importó nada, se durmió así encima de su cama sin deshacer ni nada, y cuando despertó, oyó que su esposo y su hijo habían llegado. También dice, no sé ni en qué momento llegó mi esposo, mi hijo. Ella estaba completamente ida y solamente pensando en lo que había sucedido. Si no era su hija, quién era ella, qué es lo que había sucedido. Dice, me escuecen los ojos. Después de que pasó esta terapia, tengo un dolor de cabeza penetrante y por un segundo me pregunto si no me lo habré imaginado. Que he soñado que una mujer llamada Isabel Carson ha venido hoy a mi consulta, desearía que fuera así. Evitar el dolor es un instinto básico del ser humano, mejor huir que enfrentarse a aquello que hace daño. Y yo desearía poder huir. Y entonces en eso llega su esposo, su hijo, le pregunta a su esposo dicen que tienen hambre, que qué ha cocinado, y ella no le importaba nada en ese día, no cocinó, cosa rarísima. El hijo se fue al sofá en lo que preparaban algo de cocinar, algo de comer, porque después él tenía su entrenamiento de básquetbol, que su mamá siempre lo llevaba. En esa ocasión le dijo a su esposo que por favor lo llevara a él. El esposo le dice que qué pasó, que tenía, porque ella nunca actuaba así, y le dijo que tuvo un mal día, pero ella no le quería decir realmente qué es lo que había pasado, y entonces él le dice que le diga qué ha pasado, y ella le dice que no, dice que anteriormente había tenido un problema con una paciente, entonces como que le da a entender que fue ella, pero la verdad era otra, pero no le quería contar a su esposo, a su actual esposo, y pues no sabemos por qué. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Su esposo cocina rápido una pasta a la boloñesa. Dice, no consigo comer nada. Henrik, que es su esposo, Milo es su hijo. Henrik y Milo conversan, no sé de qué, los oigo, pero igualmente mi cabeza vuelve todo el rato a ella, Isabel Carson. Me pregunto por qué utiliza ese nombre, me pregunto cuánto sabe. Entonces ella está ida. Dice, un ataque de pánico. Ella se levanta de la mesa y se va como al baño porque empieza como esta ansiedad, como este ataque de pánico que no había sucedido desde hace 12 años. Uno solo en 12 años. Pierdo el control y no puedo hacer nada para evitarlo. Un auténtico terror y una angustia paralizante me invaden los pensamientos y los sentimientos. Como subirse a un tren desbocado y luego verte obligada a seguir en él hasta la última estación. Y hasta allí ya no quiero ir nunca más. Dice, la idea de exponer a mi familia a ello de nuevo me infunde un miedo irrefrenable.
Entonces está muy choqueada de lo que ha sucedido. Dice que su esposo le dice: yo voy a llevar al niño al básquetbol, tú no te preocupes. Se arranca, se va, y que entonces en su cabeza empieza a sonar: sube al desván, mira en la maleta, sube al desván, mira en la maleta, sube al desván, mira en la maleta. Y que ella no lo quería hacer. No sabemos de qué maleta habla, supongo que ha de ser algo relacionado a su hija o a su vida pasada. Dice: la maleta del desván no la he tocado desde que nos mudamos a esta casa, pero 12 años más tarde sigo sabiendo exactamente dónde está. No pienso abrirla. Si lo hago, volveré a perder la razón. Hace 21 años mi vida se desmoronó, pero logré reconstruirla. No debo olvidarlo. Elegí vivir. No pude hacer otra cosa. La alternativa era la muerte y fue un paso que no fui capaz de dar. Me centré en mi formación, en alcanzar mis metas. 5 años más tarde conocí a Henrik y me enamoré. La enterré, lo cual no significa que la haya olvidado. Y que en su cabeza seguía diciendo: miren la maleta del desván, miren la maleta en el desván. El ataque de pánico que me ha cogido hoy ha sido un caso aislado. No volverá a pasar y no necesito subir al desván. La lluvia sigue, ella se queda dormida. Dice que ni siquiera con ganas de desmaquillarse, de lavarse los dientes, nada más se quita su ropa y se mete a su cama, se queda profundamente dormida. Su cuarto tiene cortinas muy gruesas que no permiten la entrada de la luz. Se despierta a medianoche. Cuando ve, ya está su esposo dormido al lado. Ella ni siquiera se dio cuenta cuando llegaron ellos. Y en su cabeza sigue eso de: sube al desván, abre la maleta, sube al desván, abre la maleta. Entonces, bueno, ella sale de su habitación directo hacia el desván. Y pues dice que llega al desván, busca esa maleta, sabe perfectamente dónde está, la abre y empieza a ver fotografías. Empieza a ver fotografías de un tal Daniel, dice, de su hermana María y de ella. Dice: Daniel se estira sobre mis hombros, a él se lo ve chulo y seguro de sí mismo, su pelo negro y está igual de revuelto que siempre, y lleva los tejanos raídos y la camisa de franela con las mangas recortadas. Me pregunto qué estará haciendo hoy en día, me pregunto si será feliz, si piensa en mí alguna vez. Yo pienso que Daniel ha de haber sido su ex esposo, su esposo pasado, con el que tuvo esta niña que se perdió. Dice: estudió el aspecto de María. María era la hermana de Daniel. El pelo liso y largo le llega hasta la cintura y es igual de negro que el de Daniel. El parecido con Isabel Carson me asusta. Podrían ser hermanas o gemelas, pero es mera coincidencia. Tiene que serlo. O sea, la chica que la fue a visitar esa tarde a su consulta con su excuñada dice que son igualitas, que podrían ser gemelas o podrían ser hermanas. Pero ella sigue diciendo: es mera coincidencia, esto no puede ser posible. Luego aparece una carta o una nota de su diario del 29 de diciembre de 1992, donde ella cuenta que se ha dado cuenta que está embarazada y que no sabe qué ha podido suceder. Está embarazada de su novio Daniel, se ve que son muy jóvenes, y dice: con razón, sí, claro que estoy embarazada, por eso estoy cansada todo el rato, por eso estoy tan temperamental, por eso tengo la lágrima fácil. Dice que hoy han ido con Daniel y con su amiga a un centro comercial y que se ha probado un pantalón de la talla correcta y que no le ha quedado, y que entonces ella se ha puesto a llorar en el probador, y que ha llegado su novio Daniel y le ha preguntado qué es lo que pasa, que si tiene la regla o qué es lo que sucede. Su amiga lo ha sacado del probador y que ella se ha puesto a llorar, como normalmente sucede con las embarazadas, ¿no? Cuando todavía no sabemos que estamos embarazadas, estamos muy hipersensibles, nos da por llorar mucho, pero también nos da por reír mucho, o la felicidad, como todas las emociones están a flor de piel. Y bueno, dice: ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo se lo voy a decir a mi mamá? Mi mamá se va a enojar horrible. Toda mi vida se tambalea. ¿Por qué fuimos tan torpes? ¿Por qué fuimos tan irresponsables? Todos los planes que yo tenía. ¿Qué voy a hacer ahora? Dice: me siento como si me estuviera volviendo loca.
Dice, pero quiero tener a este hijo, dice, esta personita que está dentro de mí, todavía no sé si es niño o niña, pero ya la quiero. Hola y bienvenido, seas quien seas. Y con esto termina esta carta. Y volvemos otra vez a la parte de la hija. La hija dice que es el otro día, entonces ella está cogiendo el metro para llegar a su clase, y en eso ve a una de sus compañeras, a Susi, y ella primero dice que no me vea porque no quiero saludarla y no quiero ponerme a platicar con ella en el metro, pero la ve, la saluda, entonces bueno, tiene que sentarse junto a ella y dice que bueno, se tiene que chutar toda su plática y que ella nada más asienta y que nada más dice, ok, sí, pero que realmente no está escuchando, y que le dice que el sábado, que se alegra porque ese día ya es viernes y que al otro día sábado varios han quedado en verse en algún bar, que ojalá pueda ir. Y dice que ella en esta parte empieza a notar como cosas raras, porque dice, no quiero que la gente se dé cuenta que soy mala. Entonces yo trato de aparentar que soy una buena persona, que soy una persona dulce. Dice, nunca le hago nada malo a nadie, pero esto que traigo dentro de mí. Entonces, todo esto empieza a ser como un poco extraño. Dice que bueno, ya por fin llegan a la escuela, a la universidad, entran al aula de clases. Dice que ella siempre llega 10, 15 minutos antes a todas sus clases, que lleva todo preparado. Me recuerda un poco a mí, que lleva todo preparado para tomar su clase, sus bolígrafos de colores, de varios colores, para ir señalando y ir relacionando una idea con la otra. Ella dice que también tiene como que un poco una paranoia o algo raro, que tiene que anotar todos los números. Por ejemplo, si se tienen que ver a las 3:20, ella tiene que anotar en un papelito 3:20. Si tiene que tomar el autobús 515, lo tiene que anotar también. Dice, todo lo relacionado con números lo tengo que escribir. Es una manía que tengo. Después dice eso, que la invitan a una fiesta, y dice, no es que no quiera ir, quisiera hacer una más en el grupo, y desearía que me resultara más fácil, que no me costara tanto olvidarme de quién soy. Entonces aquí empieza el misterio, porque vamos a ver qué es lo que trata. Y dice, aunque tengo muchos amigos en Facebook, en Instagram, subo selfies, pero tengo más amigos en la vida, en la red social, que realmente en la realidad. Pero dice, esto no era así antes. Antes yo tenía más vida social fuera de las redes sociales, o sea, una vida social real. Pero hasta comienzos de verano, cuando se murió su papá, ya después no fui sociable, solamente fui sociable en las redes. Y dice, todos ven mi exterior, todos ven fuera, pero nadie ve lo que hay detrás, lo falsa y malvada, lo perturbada y retorcida que soy. Nadie se entera de quién soy por dentro. Entonces vamos a ver qué está sucediendo aquí. Yo ya estoy así con ascuas de saber qué es lo que va a pasar. Más adelante dice, solo desearía poder olvidar del todo mi auténtica esencia. Y termina el capítulo diciendo, que le gusta un chico de su clase, lo describe como es, que es un chico rubio, con un flequillo, que se lo pasa de un lado, se lo pasa del otro, que baila muy bien, que le gusta mucho, pero que él jamás puede enterarse de la clase de persona que ella es. Y dice, desearía que mi vida fuera distinta, encajar y ser como todos los demás, que no hubiera ninguna sombra dentro de mí, que ya no tuviera que esconderme, pero no hay nada en mi vida que se parezca a la de nadie, y es por culpa suya. Desearía poder vengarme, desearía verla sufrir como he sufrido yo, desearía que no existiera, desearía que muriera. ¿A quién le está diciendo todas estas palabras? Y volvemos a la vida de la mamá de nuevo. Ya ha pasado una semana de ese suceso, de esa terapia, de esa sesión de terapia. Entonces dice que ella está acompañando a su hijo en un entrenamiento de básquetbol, pero ella se lleva su diario que escribió cuando ella tenía 17 años, cuando se enteró de que estaba embarazada. Ella solía escribir un diario todos los días y
y ese fue el último diario que escribió, ya jamás volvió a escribirlo. Entonces se lo llevó al básquet para que en lo que su hijo entrenaba ella quería leer para ver si se le venía algún recuerdo, algún sentimiento, alguna emoción. Pues dice que llegó al entrenamiento, saludó con la cabeza a algunas personas que conocían, se sentó, inmediatamente sacó su móvil porque no quería hablar con nadie más. Entonces sacó su móvil para no hablar con nadie más. Había sido una semana muy agotadora, muy agotante. Ha habido pues todo lo que tenemos que hacer como mamás, ¿no? El súper, la compra, la casa, los niños, el trabajo. Y además de todo eso, había pasado eso que le había marcado y que le había dejado ida desde ese día, y solo pensando en que había sido una coincidencia y que no podía ser ella y que se estaba volviendo loca. Después sacó de su bolso este diario y lo empezó a leer, y dice que era como si estuviera leyendo las memorias de otra persona, de una persona desconocida, como que no en ningún momento se sentía identificada con esta persona. No sabe si porque ya habían pasado muchos años o por qué. En eso recibió un SMS de su cuñado, de Marcus, que le puso ser el miércoles, ¿cómo te va? Me ha dicho mi hermano que estás un poco mal, que hable contigo. Entonces dice que ella no tenía ganas de ver a nadie, pero que le contesta el mensaje y que dice que sí, que claro, que cenan el miércoles, y que le manda saludos a su esposa y a los niños. Dice que ella era muy buena amiga de su cuñado. Y pues que en el diario lo poquito que lee es que ella estaba muy contenta con la llegada de esa nueva personita, que Daniel también, que aunque estaban muy jóvenes, estaban muy felices de esa llegada, de que un bebé iba a nacer. Su bebé, el bebé de los dos, iba a nacer. Ella también en el diario explica que son personas muy distintas, que mientras ella tiene muchísimas cosas en mente por hacer y viajar y conocer todo el mundo, él solamente quiere poner un taller de autos cerca de su casa, le encanta arreglar coches, ir a carreras de autos y los fines de semana tomarse cervezas con los amigos. Entonces dice que aunque eran realmente muy distintos, se querían mucho y que incluso pensaban en tener más hijos. Y que cuando por fin nació Alice, su hija, que fue la cosa más maravillosa, que ella no paraba cuando la tuvo en su pecho y que no paraba después de olfatearla, porque las que hemos sido mamás sabemos qué es lo que huele tener un bebé, cómo huelen los bebés, que no los puedes dejar de oler y que no los puedes dejar de observar y de mirar, y que salen siempre a la luz pues esas características, ¿no? Dice, por ejemplo, los hoyuelos eran míos, mis ojos eran míos, pero de lo demás era igualito a su padre, era igualito a Daniel. Y siempre pasa así con nuestros hijos, ¿no? Cuando los vemos, todos son distintos y a todos les vemos cosas de nosotras, pero también cosas de sus padres, cosas de abuelos, cosas de la familia, y eso es increíble y es maravilloso, ¿no? Y cómo pueden hacer personitas tan hermosas y tan preciosas y que huelen tan bien, sobre todo. Y después ella se pone a pensar que en qué momento ha olvidado a esa hija y solo ha pensado que tiene solo un hijo, que tiene un único hijo, que es Milo, cuando realmente es el segundo, porque ella antes había tenido una hija. Y que dice que bueno, ella dice, no, esto tiene que ser una coincidencia, esto no puede estar sucediendo, tienen que ser imaginaciones mías, ya no puedo más con estas angustias, con esta espera sin sentido, que nadie puede cambiar lo que ha pasado, que el tiempo, ya pasó muchísimo tiempo y que todo ese tiempo perdido jamás lo va a volver a recuperar. Y que que ya dejó de leerlo, se enfocó en el entrenamiento de básquetbol de su hijo, y que cuando salieron del entrenamiento tiró a la basura ese diario que había escrito, para no volver a remover cosas, emociones del pasado. Después vuelve a aparecer una carta, pero ya viendo esto, no son cartas, son como partes del diario de Isabel, donde ella dice que ella es mamá, que ya nació su hija, que tiene el cabello negro como su padre, negro y grueso, que tiene las orejas de su padre, que realmente es su padre, se parece completamente a su esposo, a Daniel, pero que lo único que sacó de ella fueron sus ojos, que ya con eso, ella con ello la reconforta,
y que ese día están ahí su mamá y su suegra, su suegra se llama Elena, y que su mamá, aunque piensa que son muy jóvenes, pero que le ha dado mucho gusto que naciera Alice, dice que es preciosa, la carga, a diferencia de la suegra, que sigue molesto con ellos y que no ha querido cargar a la niña, y que esto pues la entristece mucho a ella, ¿no? Pero dice, bueno, ya veremos qué pasa en un futuro. Y dice que es sorprendente cómo hace unas semanas estaba embarazada y ya no podía caminar más y venía de hacer la compra, y que entonces su esposo Daniel le cogía las bolsas y le decía que cómo era posible que cargara, que ella no podía cargar eso, que no lo hiciera, y que le cogía la panza para ver cómo se movía el bebé, y que trataba de buscarle dónde estaban los piececitos del bebé, y que era sorprendente cómo eso había ocurrido hace un par de semanas, y que ahora el bebé ya estuviera con ellos, y que cuando la pusieron a su hija Alice por primera vez en su pecho y la bebé volteó y con esos ojos enormes que tenía la vio, que quedó ella, o sea, que ha sido lo más hermoso que le ha sucedido en la vida. Y me remonta a mí cuando nació mi bebé, cuando nacieron mis bebés, cuando nació Santiago, cuando nació Diego, lo mismo, ¿no? Esa sensación, yo decía, ay, ¿por qué en las películas o así cuando nace un bebé, por qué la mamá llora? Qué ridícula. Y no, cuando nació mi Santiago, bueno, yo no paraba de llorar como niña chiquita, así de cuando lloras y lloras y lloras, pero yo sabía que era un llanto de felicidad, de que ella lo estaba viendo, de que ella toda, como esa presión de cuídate, que todo salga bien. A mí me hicieron cesárea, porque mi familia, mi mamá ni yo dilatamos mucho. Pasó ahí una historia pues rara conmigo, que mi mamá, por no dilatar, pues no sintió que, nunca sintió que, nunca tuvo dilatación. Entonces yo nací una semana después, y ella nací porque le dijo a mi abuelita que ya no sentía que yo me movía, dices que ya no siento a la niña. ¿Cómo? ¿Desde hace cuánto? No, pues desde hace unas semanas. Inmediatamente fueron al hospital y yo tenía que haber nacido una semana antes. Es por eso que a los 20 días de nacida yo me dio un ataque de epilepsia. Imagínense un bebé de 20 días con un ataque de epilepsia. Mi mamá salió corriendo, no estaba mi papá, y dice que el primer doctor que vio fue un doctor que atendía abajo de un edificio, ahí abajo en unas escaleras, y desde ese entonces fue mi doctor, él fue mi pediatra siempre, y él fue el que me curó y el que hizo que yo esté aquí bien. Pero entonces, debido a esa historia tan horrible que sucedió, mi mamá tenía mucho miedo que yo tuviera mis bebés por parto natural. Entonces ella me decía, nosotros no dilatamos y por ninguna manera lo vayas a tener por parto natural, que sea cesárea, por favor. Y efectivamente yo no dilaté, entonces bueno, tuvo que ser, yo jamás sentí, como mi mamá, nosotros jamás sentimos lo que son las contracciones, esos dolores que dan, nosotros jamás los sentimos porque no dilatamos, ¿no? Y ahora sí que no es ni bueno ni malo, sino que es parte de nuestro cuerpo, así somos. Entonces bueno, tuvo que ser cesárea. Pero en el momento que nace Santiago y lo ponen aquí en mi pecho, para empezar nació llorando, como nacen los bebés, ¿no? Porque es un trauma para ellos, están tan a gusto en la pancita, y cuando ya nacen para ellos es un trauma horrible, que por eso lloran, de que los han sacado de ese lugar tan contentos que estaban. Entonces lloraba y lloraba, y mi esposo Luis Miguel le decía, Santi, mi amor, bienvenido, ya naciste, no sé qué, y él lloraba y lloraba y lloraba. Pero cuando me lo acercaron a mí y yo le dije, Santi, soy tu mamá, se cayó inmediatamente. Entonces ahí comprendí el amor y el poder de una madre. Y bueno, los doctores dijeron, bueno, ya sabemos quién es la que va a mandar, a quién va a obedecer este niño. Pero es sorprendente cómo el amor de una madre y de un hijo, ¿no? Ahí me quedó claro, y cómo te voltean, y cómo con su carita, yo les decía, me da un poco de miedo, porque sus ojos así penetrantes me veían, grisecitos, mi hijo los tiene así claros, entonces como grises los tenía en ese entonces, volteaba y cómo se te quedaba viendo, y parecía que me estaba viendo de pies a cabeza. Era una sensación bonita, pero a la vez como rara, como de miedo, como no de miedo porque pues es tu hijo, pero es algo maravilloso, es algo increíble. Y también cuando nació Diego, lo mismo, esa sensación de amor, de que los amas en el primer instante. Inmediatamente sabes lo que es el amor de una madre, el amor de madre, y sabes que los vas a amar por toda la vida, y que incluso los vas a amar más que a tu propia vida. Es un amor increíble, es un amor
que no conoce de límites, que no conoce absolutamente de nada, y que ese amor solo lo sienten pues las que somos mamás. Entonces ella dice que se compara con su hermana, que su hermana lo tiene todo diseñado y todo guiado. Y dice, sin embargo, yo me embaracé sin haberme casado, sin haber planeado este embarazo, pero al final de cuentas así es la vida. Nunca sabes qué es lo que te va a deparar el destino. Por más organizado que tengas tu vida, por más planeado, el destino, la vida, siempre te va a sorprender con algo. Y bueno, si las partes anteriores habían sido buenísimas, ahora empieza lo mejor. Esto está, que bueno, que no lo puedo dejar de leer. Por fin llega el miércoles de la sesión grupal a la que invitó su mamá para que asistiera, para que participara. Ya ha pasado pues 9 días, ella intenta hacer Estela como que no ha pasado nada, y en su cabeza se dice una y otra vez que solo es una coincidencia, que no puede ser verdad, que eso no es cierto, que solo es parte de su imaginación, de su cabeza, que eso no es verdad y no puede suceder. Entonces, bueno, llega a su consultorio, le pregunta a su secretaria cómo tiene la agenda ese día, le dice que tiene una sesión personal antes de la grupal, luego a la 1 de la tarde tiene la sesión grupal y por la tarde tiene otras 2 sesiones más. Entonces dice que mientras está atendiendo la primera sesión no para de ver el reloj, esperando que sea la 1 de la tarde, pero le duele horrible el estómago, está súper nerviosa, termina por fin la primera sesión y se tiene que preparar ya para la 1 de la tarde para ir a un salón donde va a ser la sesión grupal. Antes de eso pasa al baño y dice que vomita, que no puede más con esa situación, está súper nerviosa, se tranquiliza, se limpia, acude ya ahí, le gusta siempre llegar antes a sus sesiones, iniciar siempre a la hora exacta y luego pasados los 90 minutos, que es lo que debe durar la sesión, la termina de inmediato. Siempre es una persona muy, muy puntual. Entonces, bueno, ella está muy nerviosa porque es el primer día que Isabel Carlson va a participar en la terapia de grupo. Dice que no se acuerda de la última vez que estuvo nerviosa en una sesión grupal, más como psicoterapeuta, pues es una persona con muchísima experiencia, se ve que le va muy bien porque todos los días tiene la agenda llena, es una con mucha experiencia, con mucha práctica. Entonces dice que no es posible, que tenía muchísimo tiempo que no se ponía así de nerviosa. Menciona un caso de una tal Lina Niemi, que dice que es un problema que ¿se acuerdan cuando su esposo le decía que tenía? Ella le decía que era por ese asunto. Pues sucede que esta Lina Niemi tenía una depresión crónica y que entonces ella pues empezó a tratarla, empezó a tener sesiones con ella, pero que esta persona se volvió como dependiente a ella. En todo momento quería que la tratara, quería tener sesión con ella, con la psicoterapeuta todos los días, incluso quería su teléfono personal para estarle llamando constantemente. O sea, se volvió una persona que dependía completamente de la psicoterapeuta, y eso es algo que no puede suceder, y eso es algo que no es profesional, porque en lugar de estar ayudándole a que resuelva su depresión crónica, estás haciendo que se acentúe más o incluso que aparezcan otros tipos de trastornos. Y en uno de esos días dice que regresó a casa y como no quiso atenderla, porque ese día no era su día de sesión, sino que tenía que ser al siguiente día o no sé, ella llegó a su casa y se tomó un bote de pastillas antidepresivas con aguardiente, y que bueno, su madre la encontró dormida, casi muerta, inmediatamente la llevaron a la ambulancia, gracias a Dios salvaron su vida, pero que ella cuando despertó culpaba a Estela, decía que había sido la culpa de su psicoterapeuta por no hacerle caso, por no... O sea, que era una persona poco profesional, que no la había sabido tratar. Y entonces ella estaba muy molesta porque dice, oye, esto no es cierto, y que todos los demás, sus compañeros, sus colegas psicoterapeutas, al enterarse de esto, porque la madre y la hija la acusaron ante el instituto, ante la Inspección de Salud y Asistencia. Entonces eso era muy grave. Y ella les explicaba a sus compañeros qué es lo que había sucedido,
que en ningún momento ella la había tratado mal, que ella había hecho el tratamiento como se debe de ser con todos los pacientes, pero que esta persona estaba realmente muy mal y que se había convertido en una dependiente totalmente de ella, de la psicoterapeuta. Su madre tenía un blog, entonces la madre empezó a escribir mal, empezó a hablar mal sobre ella, de lo que había sucedido, y dice que aunque no puso su nombre, que solo puso sus iniciales, S.W, pero dice, a ver, aquí en mi ciudad no creo que haya muchas psicoterapeutas con esas iniciales, claramente era yo. Pero dice que a pesar de que tuvo esa situación y de que ella había enviado también una carta a la Inspección de Salud y Asistencia contando toda su versión y que aún todavía no había llegado la respuesta, que ella no se había sentido así de nerviosa como se estaba sintiendo ahora, y que incluso muchos compañeros, muchos colegas por esa situación que había sucedido le decían que por qué no se tomaba un año sabático, que por qué no descansaba un poco, y ella decía, no, pero ¿por qué voy a descansar si estoy bien, me siento bien? O sea, lo único que sucedió fue esto, que pasó esto. Pero bueno, llegó el día de la sesión grupal, llegó la hora, eran la 1 de la tarde, ella se adelantó unos minutos antes para estar ahí en el salón. Había 9 sillas, ya su asistente las había acomodado, y dice que en lo que estaba esperando que llegaran los pacientes, que ella estaba en su cabeza pensando, no son más que fantasmas, existe una explicación, todo es mera coincidencia, es un malentendido, no es ella, respira, no me sirve, no sirve que me ponga así, y dice, la ansiedad me golpeaba por completo mi ser, o sea, no podía más con esa situación. Pero bueno, entonces en eso empezaron a llegar los pacientes. Llegó una primera persona que se llama Sonja, que ella tiene fobia social. Entonces nada más llegó, saludó, se sentó. Luego apareció Clara, que ella es, las autoexigencias que se impone son altísimas, que aunque a pesar de su trabajo, a pesar de que esta persona tenía un trabajo bien remunerado como directora de proyectos en una exitosa empresa de comunicación audiovisual, dudaba constantemente de su capacidad. Entonces por eso estaba ahí en esta sesión grupal. Que luego llegó otro paciente que se llamaba Magnus, que él tenía depresión crónica, llegó cabizbajo, viéndose los pies, bueno, llegó y se sentó, y que en eso llegó Isabel. Isabel abrió la puerta, dice que llevaba su pelo negro, brillante, que lo llevaba recogido en un moño, que vestía unos tejanos claros, unos pantalones de mezclilla claros, un top negro y una chaqueta de cuero marrón. Y que entonces llegó y se sentó. Y dice que ella se quedó sin aire, se percató que ella había contenido el aliento, y entonces, bueno, suelta el aire, que sus miradas se encontraron, y que entonces que Estela comprende inmediatamente que no hay ninguna coincidencia y que no es pura casualidad. Ella sabe claramente que sí es su hija. Y eso sucede, ¿no? Cuando tú ves a tu hijo, o sea, la mirada de tu hijo, esa mirada tan penetrante, es una mirada que solo la madre y el hijo van a reconocer siempre. Tú sabes perfectamente quién es tu hijo y tú sabes perfectamente su mirada, la conoces perfectamente. Entre miles de personas tú vas a reconocer quién es tu hijo. Y aparte también hay un instinto, ¿no? Y hay una intuición, y está el instinto de madre que dices, él es mi hijo. Un brillo en los ojos, algo que te dice, él es mi hijo. Y entonces dice, esto no es casualidad, Isabel está aquí por una razón. Y entonces, bueno, ya llega todo el grupo completo, entonces ella toma la palabra, pero dice que ella realmente no sabe ni cómo está hablando, porque ella está impactada pues de ver a su hija. Imagínense, 20 años de no verla, 20 años desde que se perdió, y que la esté viendo así. Imagínense qué impactante ha de ser, pero que ella tampoco no puede romper las formas, porque no está segura 100%, aunque su corazón dice todo lo contrario, aunque su corazón dice que sí es, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si es una paciente? ¿Qué tal si ya de por sí ya tiene este problema con esta chica Lina, que se tomó todas las pastillas antidepresivas y todo lo que sucedió, y luego se hace algo así, ella perdería la licencia de psicoterapeuta para siempre? Entonces no puede tomar una decisión de esta forma, y tiene que controlarse y tiene que controlar sus emociones.
Entonces, bueno, ella dice: bienvenidos a todos, como les comenté, una nueva persona se integra a esta terapia grupal, ella es Isabel. Dice: hay un breve silencio, todo el mundo la mira, ella sonríe y se hace la tímida, solo lo finge, dice la mamá. Dice: ¿dónde ha aprendido a disimular de forma tan convincente? Y bueno, que entonces empiezan a hablar todos y que le preguntan a Isabel que quién es, que por qué está ahí, como que la quieren conocer un poco, ¿no? Y entonces, bueno, cuando la están conociendo, cuando le preguntan las demás personas que quién es, ella dice, le pregunta, un paciente le dice: bueno, ¿y por qué estás aquí? Y ella le contesta: mi padre murió hace poco. Y que se le traba la voz, se aclara la garganta, mira a Estela, vuelve a mirar la alfombra y su tristeza parece auténtica. Y entonces Estela dice: ¿la he juzgado mal o es más teatro? Isabel dice: fue tan rápido, no tuve tiempo de ir a casa, no pude despedirme de él, ni siquiera sabía que estaba enfermo. Entonces le dicen: entonces no eres de aquí, ¿de dónde eres? Y ella le dice: no, yo nací en Dinamarca, vengo de Borlänge, no sé cómo se pronuncia en sueco, o sea, como que de otra ciudad. Y vine aquí a Estocolmo para estudiar. Y entonces Estela dice que le empezó como a hacer preguntas, así de: ¿naciste en la provincia de Dalarna? Le empezó a hacer como preguntas muy directas. Y dice que eso no es nada profesional. Un psicoterapeuta, más en sesiones grupales, no puedes hacer preguntas así tan directas. Tú tienes que ir dirigiendo la plática, para que vaya fluyendo como esta sesión grupal, pero en ningún momento tú puedes atacar así con preguntas tan directas, y en esa ocasión ella lo estaba haciendo, porque quería saber más. Y bueno, siguen las preguntas también de los pacientes hacia Isabel para querer conocer a la nueva integrante del grupo, y dice que mientras sucedía esto, ellas se miraban. Isabel volteaba a verla, ella la veía, que siempre había como un juego de miradas, que siempre se estaban viendo constantemente, o dice que si no sabía ella si era producto de su cabeza, de su imaginación, eso, que se estaban viendo constantemente. Y entonces le dice, Estela dice: claro que es, o sea, ya no le cabe la menor duda, sabe que es su hija, pero no lo entiendo, y tampoco no sabe si la hija sabe quién es ella. Y entonces, bueno, Isabel en una de esas intervenciones dice que para ella, su padre lo era todo, pero que para ella supuso un shock enterarse de que no era su padre de verdad. Y entonces ella decía: vale, ya como que ya se va acercando la verdad, como que ahora viene ese golpe, como que ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a decir? Ahora todos sabrán cuál es el motivo real que la ha traído hasta aquí. Y entonces le empiezan a preguntar: pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿tú creías que que era tu padre biológico? Y ella: sí, pero me adoptó cuando él y mi madre se conocieron. No sé quién es mi auténtico padre. Y entonces ella dice: ¿adoptada? Me lo contó en nuestro primer encuentro, ya no se acordaba. Entonces, ¿quién es la mamá? ¿Quién es la madre biológica? Dice: la conversación continúa, pero ya a Estela le cuesta muchísimo concentrarse. Ya dice, ya no me puedo concentrar. Bueno, a partir de que se presenta y empieza la presentación, y ya no puede concentrarse. Dice que a partir de ahí ya no escucha absolutamente nada, solo oye que los participantes hablan, y que entonces ella está preguntándose: ¿sí es? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Sabrá? ¿No sabrá de mí? ¿Cómo que la adoptó su padre? Y entonces, ¿quién es su madre biológica? Y así miles de preguntas, y los pacientes hablaban y ella ida, hasta que de repente una paciente le dice: Estela, gracias por hoy. Entonces ve la hora y ya había pasado incluso más de media hora se supone que eran 90 minutos, pues ya había pasado hora, 20 minutos, y ella, que era tan perfecta en sus tiempos y así, no podía creerlo, que ya había pasado el tiempo y ella ni cuenta se había dado, porque estaba ensimismada en lo suyo. Es por eso que dice, bueno, Einstein decía que el tiempo es relativo. Una hora puede ser rapidísima para alguien que se le está pasando bien, o para alguien que tiene una preocupación, o para alguien que tiene sus emociones a flote en ese momento, pero esa misma hora puede ser larguísima
para alguien que está en un hospital esperando que le den algún diagnóstico o esperando que su madre o su padre salgan de alguna cirugía. El tiempo es relativo. Y fue lo que le sucedió a Estela, que le pasó rapidísimo. Cuando vio ya había pasado la hora. Y bueno, ya despidió al grupo, dijo que muchas gracias y salieron, ¿no? Y cuando vio salir a Isabela, que dijo, sí se parece, o sea, que dijo, es igualita a su padre, a Daniel, es igualita a mi cuñada, a María, las orejas de Fauno, de su padre. Dice, ¿quién más podría tener en este mundo una oreja como la que tenía su padre, una oreja más grande que la otra y en forma así de Fauno? Y entonces, bueno, pero dice que antes de que Isabel saliera, le dice, Isabel, y ella voltea y le dice, sí, y dice, yo quisiera decirle, llevo más de 20 años esperando este día, quisiera acercarme a ella, abrazarla y nunca más dejarla ir. Sin embargo, no puedo decirle y solo le digo, gracias por hoy. Isabel sonríe, el hoyuelo en la mejilla se hace más hondo, se marcha y se van todos los participantes de la sesión grupal y dice que Estela se hunde en su butaca, cierra los ojos y junta sus manos temblorosas. Y entonces como que empieza a llorar, empieza a decir, yo te enterré. Estuvimos de pie junto a la piedra conmemorativa en el cementerio, lloramos y nos despedimos. Y aún así yo te seguí buscando, te busqué entre todos los desconocidos que había en el gentío, busqué tu cara en los autobuses, en los trenes, siempre que yo veía personas buscaba tu cara, buscaba tus ojos, anhelando, deseando, esperando que llegara este día, que un día volvieras y ahora estás aquí. Pero, no entiendo por qué finges. ¿Por qué finges que las dos somos que somos desconocidas? ¿Acaso sabes quién soy yo? ¿Quieres ver qué clase de persona soy? ¿Quieres ver si siento mi arrepentimiento? ¿Por qué si sabes quién soy yo no me abrazas o no hablamos de este tema? ¿No? ¿Me odias como yo me he odiado toda la vida? ¿Quieres castigarme? ¿Quieres hacer sentirme dolor? Un dolor que ya me lo hago yo. El dolor que dejaste no me abandona nunca, el dolor me hace recordar, es una parte de mí, igual que lo eres tú. Y ella dice, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres oírme decir? Solo puedo pedir perdón, Alice. Y con eso termina este capítulo. Y hasta aquí llegamos en esta parte de este libro que está increíblemente fascinante. Estamos así en un hilito pensando qué es lo que va a suceder después, qué es lo que viene después. Realmente me tiene intrigada este libro, está buenísimo. Así que por favor no se pierdan la siguiente parte, la siguiente semana. Y si ya lo estás viendo días después o semanas después, entonces vete a la siguiente parte, vete a la parte 2 de este libro para que sepas qué es lo que sucede después. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura. Suscríbete, si no estás suscrito, suscríbete ahora. Para mí es muy importante que lo hagas. Dame me gusta y envíame todos tus comentarios. Nos vemos en la siguiente lectura y nos vemos en la siguiente parte de este hermoso libro. Hasta la próxima.